versículo 10, Pedro recordándole a los hermanos de la dispersión que habían estado en la diáspora, y les escribe a todos aquellos convertidos a Cristo y les recuerda acerca de los dones espirituales y les escribe una exhortación, es decir, una invitación a no dejar de servir al Señor, en este caso a través de los dones que ellos habían recibido por medio del Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice en la Biblia: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre celestial, gracias nuevamente te damos por darnos tu palabra perfecta, pura, tal cual es. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Te ruego que bendigas los siguientes minutos y en nuestras vidas también a tu siervo para poder exponer correcta y claramente en los siguientes minutos el tema de hoy a mis hermanos en casa, donde quiera que se encuentren, para que ellos puedan entender, comprender y reforzar este tema respecto a su vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pedro, hermanos, en este caso recuerda a los creyentes que cada uno de nosotros hemos recibido un don, es decir, una habilidad sobrenatural que Dios nos ha otorgado cuando nos convertimos a Cristo. Quiero recordarles y reiterar que cuando nacemos físicamente, Dios nos ha dado habilidades naturales que deben de irse descubriendo o que se van desarrollando con el paso del tiempo y del crecimiento en la vida. Pero también cuando nos convertimos a Cristo y nacimos de nuevo espiritualmente, no solamente tenemos habilidades naturales que ya hemos desarrollado, sino que también Dios nos da dones, por lo menos uno. Nos da un don, por lo menos lo tenemos que descubrir o tenemos que descubrirlos para entonces desarrollarlos para ministrar a otros hermanos en la fe. Pedro dice cada uno de acuerdo a aquel don que ha recibido de parte del Espíritu Santo, dice debe ministrelo a los otros. ¿A quiénes otros? A otros hermanos en la fe. Dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que los dones han sido dados por Dios Espíritu Santo a los creyentes para servir a Dios en la iglesia. Sirviendo a los hermanos, servimos a Dios. Usted dirá, bueno, hermano pastor, ¿cómo servimos a Dios? Si a Dios no lo vemos claramente, hermanos, y lógicamente, razonablemente, cuando usted hace algo por un hermano, usted está haciendo algo por Dios. Jesucristo dijo: por cuanto le disteis un vaso de agua a tu prójimo, a uno de estos pequeños, es como si lo hubieras hecho a mí. Es decir, Cristo dijo, lo que hagas por otra persona, lo estás haciendo básicamente por nosotros, por la Trinidad, por el Padre, por Él mismo. Así que cuando usted dirá, bueno, yo quiero servir a Dios, pero no quiero tener nada que ver con los hermanos. Bueno, no puede hacer nada, hermano, entonces lo siento mucho, pero el reino de los cielos no es para usted en ese caso, si usted tiene esa mentalidad. El cristiano, al servir al Señor, al servir a Dios, lo hará a través de los hermanos en Cristo, de su propia iglesia, de la iglesia local o de otros hermanos, cuando uno está en otra iglesia o cuando uno recibe hermanos de otra congregación o cuando uno conoce a otros hermanos, cuando uno puede tener contacto en alguna ocasión, alguna oportunidad con hermanos de otra iglesia, o nos encontramos con cristianos en otro lugar, cuando vamos quizás en un lugar de paso, y si algo hacemos por ellos, o si algo hacen ellos por nosotros, es como si se estuviera haciendo algo por Dios. Servirle al Señor es un gran privilegio. Y Pedro recuerda, le dice, hermanos, de acuerdo y según, en base a los dones que ustedes tienen, que han recibido de parte de Dios, pues hay que ministrarlos, hay que desarrollarlos en favor de otros. Dice, ministrelos a los otros, dice el hermano Pedro.
Si vamos ahora a Romanos capítulo 12, hermanos, vamos a darnos cuenta y vamos a mirar algunos dones más en los cuales vamos a desarrollar los siguientes minutos. Romanos capítulo 12, versículo 8, dice el apóstol Pablo: el que exhorta, es decir, aquel que ha recibido el don de exhortación, bueno, dedíquese a la exhortación. El que ha recibido el don de repartir o de dar, que ya lo miramos la semana pasada, dice, pues hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. Y el que hace misericordia, dice, hágalo con alegría. El último don de este mismo versículo está hablando de aquellos que hacen misericordia, es decir, el don de hacer misericordia. Ahora, cabe recalcar, hermanos, que estamos hablando de los dones espirituales. No confunda, por favor, nuestros deberes y nuestras obligaciones como cristiano en favor de otros y los dones para poderlos ministrar. Usted dirá, bueno, hay un don, el don de evangelista, que aquellos tienen que evangelizar, entonces ellos hacen el trabajo, yo no. No es así. Bueno, hay un don de hacer misericordia. Bueno, que ayuden a otros los que tienen el don de hacer misericordia. Es que yo no lo voy a hacer. Yo no tengo paciencia con la gente. No debemos de caer en esa confusión y en ese error, porque no se trata de eso. Hay ciertos dones que el Espíritu de Dios ha repartido a ciertos creyentes. No a todos nos dio el mismo don. Todos tenemos diferentes dones para desarrollarlos en pro de la obra del Señor, en pro de otros hermanos, pero jamás debemos caer en el error y en el pecado de pensar que otros van a hacer la labor que a mí me corresponde. El don de hacer misericordia, hermanos, sencillamente, dice Pablo, el que hace misericordia, dice, hágalo, dice al final, el que tiene el don de hacer misericordia, pues debe de desarrollarlo y ministrarlo a otros con alegría. El don de hacer misericordia, hermanos, podemos definirlo como la capacidad especial dada por Dios de tener compasión o de mostrar compasión por personas que sufren física y emocionalmente, mostrando amor por ellos y haciendo algo para reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Repito, el don de hacer misericordia podemos definirlo como la capacidad especial de mostrar compasión por las personas que sufren tanto físicamente como emocionalmente, mostrando amor por ellos, simpatía o empatía, y hacer algo para reflejar el amor de Dios. En otras palabras, el don de hacer misericordia es, pudiéramos decir, aunque va más allá, de ayudar a otros. Un aspecto es ayudar a otros por obligación, por deber, y otro asunto es tener compasión hacia una persona y entonces reflejarle o mostrarle mi amor en el Señor Jesucristo. Es nuestro deber ayudar a otros, claro, si tenemos la oportunidad, si tenemos los recursos y los medios, debemos de ayudar a otros con un buen corazón. Si no tenemos la manera, pues entonces no debemos de afligirnos porque no podemos hacerlo. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, me parece que primero en los Corintios capítulo 8, segunda, no recuerdo porque no busqué el pasaje, porque no lo tenía en mente, hasta se me acaba de venir en este momento. Pablo les dijo a los hermanos, porque les dijo, hermanos, voy a ir a Jerusalén y me gustaría que recogiesen una ofrenda para enviarla a los hermanos necesitados de Judea. ¿Se acuerdan que Pablo fue a dejar una ofrenda y ahí fue cuando lo apresaron y se lo llevaron a Cesarea por 2 años? Así que Pablo recogió esa ofrenda cuando les dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto que cada primer día de la semana, cuando se reunieran para el culto, recogieran ofrendas, dice, para que cuando yo vaya, pues no tenga que estarle diciendo, hermanos, pues recogen una ofrenda y no dejen de venir para recoger una ofrendita y llevarla. No, ténganlo. Y Pablo les dijo, hermanos, yo sé que ustedes tienen un buen corazón, dice, y Pablo alabó a los hermanos. Y Pablo alabó a los hermanos, es segunda a los Corintios capítulo 8, y les dijo que no se preocuparan porque uno debe de dar de lo que tiene y no de lo que no tiene. Porque Pablo se enteró que algunos hermanos, dice, no tenían que dar y dijeron, pues vamos a ofrendar nuestro corazón.
Pablo alabó y exaltó esa actitud, porque los hermanos quisieron hacer algo. Dice el pasaje, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que me ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Había hermanos en la iglesia de Macedonia que eran muy pobres, pero abundaron en amor hacia los hermanos y se esforzaron por reunirles una ofrenda de amor. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabe qué estaban haciendo los hermanos de Macedonia? Les dice Pablo. Los hermanos de las iglesias en Macedonia vivían en pobreza extrema, profunda pobreza, pero tienen un corazón tan generoso que me dijeron, hermano Pablo, queremos ofrendar, queremos mandarles algo a los hermanos, danos la oportunidad, no tenemos mucho, estamos carentes de muchas cosas, pero queremos dar. Y dice Pablo, ellos dieron más allá de sus propias fuerzas, dieron de lo que ellos adolecían o de lo que solamente les pertenecía a ellos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué bendición, hermano, poder dar. Para los hermanos, qué bendición fue poderles dar. Hermanos, no tenemos cómo sobrevivir, pero ahí vamos, con la gracia del Señor. Dios ha sido bueno. Queremos compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado a nosotros para que se los lleves a los hermanos de Jerusalén. Pablo dijo, no, hermanos, ustedes están bien necesitados. No se preocupen, hermano, le dijo Pablo, si ustedes tienen necesidad, no tienen por qué agobiarse, si no pueden dar, no, hermano, te rogamos en el nombre del Señor que nos des la oportunidad, no nos robes la bendición de poder apoyar con algo a los hermanos. Bueno, está bien, dijo Pablo. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, les dijo Pablo. Así que los hermanos tuvieron ese corazón y le encargamos a Tito para que también compartiera con ustedes ese buen deseo y ese testimonio para que ustedes también pudiesen hacer algo semejante. Así que, hermanos, el don de hacer misericordia es esa capacidad sobrenatural o especial que Dios pone en el corazón de algunos cristianos de mostrar compasión, sensibilidad, empatía por aquellas personas que están en un sufrimiento o en gran necesidad físicamente o emocionalmente, para mostrar algo en favor de ellos y de esa manera manifestar el amor de Dios. Ahora, repito, hermanos, hay hermanos que tienen ese don de hacer misericordia, de ayudar a otros sin ninguna condicionante de por medio. Ya habíamos hablado del don de aquellos de los que ayudan, los que socorran a otros, pero también estamos hablando aquí del don de hacer misericordia, que es diferente. El don de hacer misericordia. Aquellos que tienen el buen corazón de hacerlo y probablemente tengan los recursos. Hay cristianos, por ejemplo, que están en una posición económica solvente, quizás de una manera más amplia que cualquier otra persona promedio, y la bendición de Dios recae sobre ellos porque son desprendibles, son generosos. Quizás sea un profesionista, vamos a decirlo, quizás sea un doctor o una doctora convertidos a Cristo. Cuando se convirtieron a Cristo, le dedicaron su profesión, su carrera, su trabajo, no solamente su vida, le dijeron, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi carrera, aquí está mi profesión, tú me has dado inteligencia, me has dado para poder estudiar, prepararme, ayudar a otros físicamente, pero ahora en Cristo me he dado cuenta que hay una gran necesidad físicamente, pero espiritualmente también. Si yo puedo hacer algo en favor de otras personas con mi carrera, pues aquí está, dicen ellos.
y tratan de apoyar, tratan de ayudar con su especialidad. Quizás son abogados, quizás son ingenieros, quizás son arquitectos, no solamente médicos especialistas, y le dedican al Señor su profesión, su carrera, su trabajo, y ayudan a otros, quizás que no tienen recursos. En ocasiones, pues no solamente están al pendiente de poderles consultar, poderles orientar, poderles asesorar, sino que en ocasiones les dicen, hermano, no se preocupe, no tiene dinero, no me pague, no hay problema, no pasa nada. Este es mi trabajo, yo estoy para servir a los hermanos y al Señor primeramente, así que no se preocupe, aquí está, yo le ofrezco mi ayuda, mi trabajo, así que no tiene por qué pagarme. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Porque así ha sucedido en muchos cristianos. Quizás tienen el buen corazón, el don de hacer misericordia y van mucho más allá de que sencillamente te ayudo y ya se acabó la ayuda. Ellos están tratando de ir más allá de una ayuda o de mostrar compasión hasta cierto punto. Así que Dios bendice a aquellos hermanos que tienen dicho don y lo aprenden a desarrollar de la manera que Dios quiere que desarrollemos. Y no solamente Pablo nos habla de aquellos que hacen misericordia, sino que también ahí mismo, pero en el versículo 7, Romanos capítulo 12, versículo 7, habla de aquellos que tienen el don de servicio. Versículo 7 dice, desde el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, aquellos que tienen el don de profecía, bueno, úsese conforme a la medida de fe. Versículo 7. O si tienen el don de servicio, ocúpense en servir. O el que tiene el don de la enseñanza, ocúpese en la enseñanza. Aquí está hablando al principio del versículo 7 de aquellos que tienen el don de servicio. Reitero, un punto importante, queridos hermanos y hermanas y muchachos, es que todo cristiano debemos de servir al Señor. Es decir, todo cristiano, al convertirnos a Cristo, al convertirnos al cristianismo verdadero, pasamos a ser siervos de Cristo. Somos sus sirvientes, somos sus hijos, pero somos sus siervos, sus trabajadores. No estamos hablando de los siervos de Dios que están detrás de un púlpito predicando como pastores, como evangelistas, como misioneros, como maestros de la Biblia. Estoy hablando de cualquier cristiano que debemos servir al Señor en alguna área de nuestra vida. Pero estoy hablando también, hermanos, de aquellos que tienen dicho don que Pablo le llama el don de servicio. Si Dios te dio ese don, dice, úsalo para servir. Úsalo para servir. En Primera los Corintios también, Primera los Corintios 12:28, Pablo vuelve a mencionar, en este caso, la iglesia de Corinto, el don de servicio. Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, después los que administran y también los que tienen don de lenguas. Dice Pablo, también son todos apóstoles. Dice el hermano Pablo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. En Efesios capítulo 4, versículo 12 también nos habla la palabra de Dios de aquellos que sirven a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla de los que sirven en alguna medida. ¿Qué es el don de servicio? Bueno, el don de servicio, hermanos, es la capacidad dada por Dios a ciertos creyentes para ayudar o ministrar en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, ayudar a otros para que a su vez puedan ellos servir o hacer la obra de Dios. Se trata, hermanos, de un don sumamente básico que todo cristiano puede poseer y debe usar para la gloria de Cristo. Servir,
hacer algo por Dios. Repito, es la capacidad dada por Dios a los creyentes de ayudar o ministrar en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, de ser serviciales, de ofrecerse, no esperar. Los que tienen el don de servicio no esperan que se le pida que hagan algo, lo hacen. Se ofrecen, más que lo hacen, van y se ofrecen. ¿Puedo hacer algo, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué hay que trabajar? ¿Hay que hacer aquí? Sí, bueno, ¿en qué puedo apoyar? ¿En qué puedo colaborar? Permítanme hacer algo. Son aquellos hermanos que reciben esta capacidad especial de Dios para poder ayudar. Quiero tomar la oportunidad para ilustrarlo y recordarles, hermanos, cuando han venido algunos hermanos de Chicago, ¿se acuerdan? Cuando hemos tenido algunas conferencias, he invitado al pastor Israel Rivera, han llegado ciertos hermanos y no llegan una hora antes de la conferencia, llegan 2 horas antes, de acuerdo al tiempo que ellos tienen disponibilidad. Y recuerdo que en varias ocasiones que ellos vinieron con tiempo, algunas familias, 2 o 3 familias llegaron y de repente llegaron con los niños, ¿verdad? Y se pasaron, saludaron, y uno pues obviamente no les da uno pena, a uno le da pena decirle, hermanos, pues ayúdenos en esto, porque pues, hay hermanos de la iglesia que tienen que hacer el trabajo, pero son visitas también. Pues, se supone que las visitas no las vamos a poner a trabajar. Sin embargo, pastor, ¿qué pues? No, ya todos los hermanos, aquí hay hermanos que van a llegar, van a hacer el trabajo y pues estamos esperando que lleguen y no se preocupe, no hay pendiente. Pero de repente los hermanos estaban cortando virote ahí en la cocina. Las hermanas también estaban haciendo esto y los hermanos trabajando, limpiando, cortando, ayudando a cortar esto. Y estaban prestándose, siendo serviciales para ello. Ahora, no todos tienen ese corazón de ser serviciales. Y no estoy diciendo que solamente los que tienen el don de servicio lo tienen que hacer, no. Todos los cristianos tenemos que ser serviciales. Pero hay unos en particular que Dios les ha dado esa capacidad especial de poder ayudar o ministrar en el sentido más amplio de la palabra, en lo que se pueda. Si no sé, bueno, voy a tratar de enséñeme para saber que hay que quitar ese tornillo y se capó el tornillo, ya no puede salir, se tranroscó. Bueno, pues vamos, que lo haga otro mejor, yo mejor ya me enfadé. No, ahí están buscando la manera y no se trata solamente de algo material, sino en cualquier sentido, buscar la forma de hacer algo para poder ayudar y ministrar a otros también. Pues que se han robado los carros y un día le dije a un hermano, no aquí en esta iglesia, en otra iglesia donde hemos estado, le digo, hermano, fíjese que cuando estábamos en el culto se robaron, le abrieron la ventana del carro del hermano fulano de tal y le robaron ahí unas cositas que tenía. Yo le dije al hermano nada más para ni siquiera era, no, le dije al hermano para que estuviera orando, ¿verdad? Y cerrara bien su carro cuando fueran al templo, lo poníamos al ras de la calle y ahí lo estacionábamos y sin decirle nada, el siguiente culto el hermano llegó, ¿verdad? Y se fijó en los carros de los hermanos y llegó, cuando un hermano dejó el vidrio medio abierto, fue y le dijo, hermano, cierre su carro porque bien en la ventana, porque pueden robarle algo. Y ya estuvo avisándole a otro hermano, póngale seguro a su carro porque le miré el seguro levantado porque pueden llevarle algo, hay gente mala por aquí. Y empezó a decirle a los hermanos que tuvieran cuidado en el transcurso del culto, sin decirle nada. El hermano se levantaba, salió a ver los carros, a vigilar, ¿verdad? Porque estaba al pendiente, él tenía preocupación, tenía amor por los hermanos, por la obra del Señor, y no quería que nadie fuese perjudicado por gente con malas intenciones. Nadie le encargó nada, yo no le dije al hermano, sencillamente yo le dije para que él, pero él entendió. Hay cristianos que tienen ese sentido y solamente pues se les tiene que prender el foco y entonces comienzan a hacer el servicio que tenemos que hacerle al Señor cada creyente. En esas áreas y en esos detalles, hermanos, Dios quiere que estemos involucrados también. Dios no quiere, bueno, que lo haga el hermano, pues para eso le estamos pagando. No. Si yo lo puedo hacer, pues yo lo voy a hacer.
No, pues hay un hermano de intendencia que él es el encargado de hacer la limpieza, pues que él se lo limpie. No, si yo lo puedo limpiar, si yo puedo limpiar esa mancha que quedó en la alfombra, si yo puedo limpiar ese vidrio que está manchado por la lluvia, si yo puedo parchar esa llanta pues yo lo voy a hacer. Servir al Señor, de ayudar, ministrar en el sentido más amplio de la palabra, es ayudar a otros para que a su vez a los que ayudamos y ministramos, ellos también puedan servir o hacer la obra del Señor. ¿Sabe que hay hermanos que lo único que hacen, y lo voy a decir en el sentido correcto de la palabra, no son buenos para nada, es decir, no son cosa. No dice, no es que yo no quiero hacer esto, no me sale, no es que no les salga, sino que sencillamente hay cristianos que van y apoyan y acompañan a su pastor cuando este va a predicar a otros lugares. Ese es un ministerio. Y ese es un servicio que están ofreciendo. No hacen otra cosa en la iglesia, pero están sentaditos en cada culto con su corbatita, con su saco. Pero cuando su pastor tiene que salir, los hermanos dicen, hermano, yo lo acompaño, pastor. Y van pagando sus propios gastos y viaja para allá y viaja para acá. Y ahí van acompañando porque siempre se requiere algún acompañante en un momento dado. Yo he conocido a varios hermanos en la iglesia donde nosotros venimos, en diferentes iglesias que hemos estado y que hemos viajado para predicar. Me he encontrado con hermano, ¿y usted qué hace en la iglesia? Yo les pregunto, bueno, yo acompaño al pastor, dicen los hermanos. Cuando el pastor va a predicar, yo lo acompaño. Cuando no va su familia, no puede ir su esposa y sus hijos, dice, bueno, yo me presto para acompañarle. Tengo esa facilidad, tengo mi negocio propio, o pido permiso en el trabajo, un par de días o el fin de semana, y me voy con el pastor, yo lo acompaño, y si hay que viajar fuera del país, pues también trato de hacerlo. Así que tengo mi visa y mi pasaporte al corriente para que si hay que salir, pues yo voy y lo acompaño. Si no tiene, ¿quién vaya con él? Y hay hermanos que ahí están al pie, al pie del cañón, decía mi abuelita, ¿verdad? Acompañando fielmente como fieles escuderos, acompañando al pastor, al siervo de Dios. Y ese es un servicio, hermano. Uno llega a una iglesia que no conoce a nadie, claro, son hermanos en Cristo, la familia y la fe, pero no conoce a nadie. Y uno se siente más tranquilo, más seguro, ¿verdad? Cuando uno va con alguien que conoce de la propia congregación y bueno, ya. Aquí está el hermano. Si algo se le ofrece a uno, bueno, oiga, hermano, vaya al carro, vaya al hotel o vaya a la tienda y tráigame esto, que se me pasó. No, o sencillamente apoyar y ayudar y hacer compañía. Es poder ayudar a otros para que a su vez estos puedan servir o puedan hacer la obra de Dios. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes, mi esposa y yo, que no hace muchos años, recuerdo que cuando estábamos solteros, obviamente, allá en la iglesia en Tijuana, recuerdo que en una ocasión fuimos a trabajar un día, se hizo un día de trabajo, el muchacho encargado de la misión, en aquel entonces, la misión de la iglesia, creo que fue un sábado, y después fuimos a evangelizar, y después de toda la tarde nos pusimos a trabajar. La misión, el templecito estaba en la falda de un cerro y fuimos a mover tierra para hacer un patiecito, colocar llantas y bueno, hay un murito con llantas y todo aquello. Hombres y mujeres, casi todo el grupo de jóvenes, unos 30, 35, bueno, no todo el grupo, pero éramos varios y conforme iba pasando la tarde iban llegando más muchachos. Nos organizamos para llegar y trabajar, pero nunca se nos prendió el foco que teníamos que comer. Estaba el templo y en el terreno de abajo pues vivía un hermano, pero no queríamos molestarle. Así que nos llevamos en la panel de la iglesia o el camioncito un garrafón de agua, pero se nos fue por la emoción de trabajar y hacer algo en el terreno de la misión que teníamos que comer. De repente a cierta hora nos hablaron para que fuéramos a comer al patio de la casa del hermano que vive ahí, de la hermana, y resulta que habían llegado 2 o 3 hermanas, entre ellas pues estaba mi suegra, y nos habían hecho burritos. Una de ellas había hecho tortillas de harina, ellas se enteraron, pues fue actividad organizada por el grupo de jóvenes de la iglesia, se avisó que ahí íbamos a estar los muchachos trabajando y las hermanas se organizaron sin decir nada, pues no para trabajar, sino para cocinar, para preparar comida, porque estamos ahí, hicieron tortillas de harina, hicieron frijoles y cuando llegamos ahí, bueno, nos hicieron burritos de frijol y de carne también, dicen. Y llevaron sodas, llevaron jugo para agua fresca nos cayó como
era la gloria, porque está un calorón, estamos trabajando y sudando, de repente lo dan para comer y para tomar agua fresca. Eso fue rico. Hay quienes tienen el don de servicio, hermanos, y esto incluye el ayudar a otros para que estos a su vez puedan servir. No te entretengas, no abarques tiempo en lo que pues te va a hacer ir más lento en el servicio al Señor, y otros puedan hacer la obra del Señor. Hay hermanos así, hay hermanas que son así. No se detenga, hermano, yo le voy a apoyar, yo le voy a ayudar. No, usted siga adelante, siga predicando, siga trabajando al Señor. Nosotros vamos a orar por ustedes. Hay hermanos que ya no pueden hacer mucho por la edad o por la enfermedad. Una hermana, la hermana Burgos, lo recuerdo muy bien, ya está en la presencia del Señor. Una hermana ya muy mayor de edad. Ella se levantaba, había que ir por ella a su casa para recogerla. A mí me tocó varios domingos por la mañana ir a su casa, y iba ya a una colonia alta y llegaba al templo, la ayudaba a bajar, la hermana con su bastoncito, se sentaba allí en algún lugar del culto, y eran los domingos en la mañana y eran los miércoles también en la noche. Ella se levantaba siempre en las noches y daba gracias a Dios, siempre daba gracias a Dios por algo, y siempre pedía oración y decía: yo ya estoy grande de edad, yo no puedo andar tocando puertas, no puedo. Pero ella decía, la hermana decía: pero yo oro todos los sábados en la mañana, cuando yo sé que muchos hermanos de la iglesia andan tocando puertas, testificando y predicando el evangelio. Yo no puedo ir, pero yo esas 2 o 3 horas que ellos andan en las calles, yo me siento a leer mi Biblia. Y cada ratito, cada minuto estoy orando por el Señor. Bendice a los hermanos, están tocando puertas, dales victoria, ayúdalos, que puedan ganar para Cristo varias personas. Guárdalos de perros, de malas personas, de policías, de personas con malas intenciones, con mal corazón. Cuídales, pero que ellos puedan avanzar en la predicación del evangelio, que los folletos que entreguen puedan ser bendición. Y la hermana oraba y oraba y oraba. Y ella no podía hacer nada prácticamente o mucho, pero lo único que podía hacer lo hacía. Servir. Hermanos, es algo tan agradable y tan enriquecedor cuando alguien le dice: oiga, estamos orando por usted para que lo que está haciendo lo siga haciendo, y lo siga haciendo mucho mejor. Cuando la hermana decía: yo oro por los que salen, no decía por nombre, pero los que salíamos evangelistas, pues está orando por mí y por el grupo y por mi pareja con quien vamos a tocar puertas y a las colonias donde estamos yendo. Por eso, hermano, la obra del Señor se hace por personas que no pueden salir, que no pueden trabajar, pero están en casa luchando contra el enemigo y contra las acechanzas del diablo y las potestades que están en los lugares celestes, dice la Biblia, para que otros puedan hacer la obra del Señor. Eso va incluido en el don de servicio. Repito, es la capacidad dada por Dios a los creyentes de ayudar o de ministrar en el sentido más amplio de la palabra. Hacer algo. No tiene que ser necesariamente predicar detrás de un púlpito. Tiene que ver más con apoyar a otros para que hagan la obra de Dios. Si se trata de cocinar, se trata de barrer, se trata de manejar, se trata de ir al aeropuerto a traer a un predicador, pues ir al aeropuerto, se trata de pagar un parabrisas de un misionero, pues hacerlo, se trata de hacer este trabajito, pues vamos a hacerlo. Ayudar a otros para que a su vez estos que ayudamos puedan servir o hacer la obra del Señor mucho mejor. Mucho mejor. Hay personas que se dedican a ayudar a otros y esa es una bendición. Esa es una gran ayuda. Se trata, hermanos, de un don sumamente básico que todo cristiano puede poseer y debe usar para la gloria del Señor. Animar a otros, servir a Dios. Dar nuestras propias fuerzas, si tienes una habilidad, joven, no la desaproveches, dedícasela al Señor. Qué gusto da ver a los muchachos que tocan los instrumentos. Dios les ha dado esa habilidad, no es un don, es una habilidad natural, pero tienes que desarrollarla para que el Señor, aunque no tengas el don de servicio, pues puedas seguir sirviendo al Señor con un buen corazón, con una buena actitud. Los hermanos que sirven en la iglesia como mujeres, como tesoreros, como maestros,
en alguna área de la iglesia, hacerlo con el más alto sentido de alegría, de servicio. Y no sé mucho, no le entiendo a la computadora, no le entiendo mucho a este asunto, pero voy a indagar, voy a investigar para ofrecerle al Señor este servicio y mi vida. Y en lo poco o lo mucho que yo le puedo ofrecer a Dios para hacer algo, lo voy a hacer. Y no nada más venir a la iglesia y estar sentados. Eso es muy fácil. Es muy fácil, muy cómodo llegar a la iglesia, que otros hagan lo que yo puedo ayudar a hacer. Hay que se haga bolas el hermano, acabo es el encargado, hay que se haga bolas el pastor, hay que se haga bolas la hermana. No. Si yo puedo colaborar, si puedo hacer algo, aquí estoy. Claro, pues vamos a ver en dónde se acopla uno más. Le hemos dicho, hermanos, ¿usted quiere, nos puede ayudar a la clase? No, yo los niños no tengo ok, está bien, no se preocupe, vamos a buscarle por otro lado. Hermano, ¿usted nos puede ayudar en la cocina? Sí, pastor, pero pues yo no quiero presionarme mucho. Bueno, pues es muy presionado cuando hay actividades y vienen personas de fuera, pues entonces vamos a buscarle por otro lado. Y vamos a ayudar, ¿verdad? Vamos a buscarle para ver dónde sí le puede dar al clavo y Dios puede usarle con mayor eficiencia en algún servicio, pero no, pues que lo hagan otros, ya está ahí, ya le dijeron a otro más, no, buscar, ¿qué puedo hacer? Que Dios nos ayude, hermanos, a poder hacer más por el Señor, mostrar más misericordia por otros y mostrar más nuestro corazón en servicio, es decir, ser serviciales para la gloria del Señor. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Todavía tenemos algunos más, los vamos a terminar, si Dios lo permite, la siguiente